Mark Van Dogen tenía una novia celosa, posesiva y tóxica, al punto que chantajeaba al hombre con lastimarse seriamente e incluso poner un punto final a su vida si él no hacía caso a sus peticiones o caprichos. Incluso en ocasiones, sin mediar palabra, la chica solía pegarle puños, patadas y arañazos en todo el cuerpo. Mark nunca respondió con violencia, por el contrario, ponía la otra mejilla cada vez que su novia lo maltrataba. Y aunque en este punto ya se puede divisar que las cosas podrían terminar muy mal, en realidad solo fue el comienzo de una tormentosa relación que terminó en una horrible tragedia. Antes de iniciar con el video, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Fanny Arevalo, que me escribió: gracias Tess por siempre estar ahí dejándonos saber de estos casos con el respeto que se merecen, e insisto, me encanta escucharte mientras trabajo. Bendiciones desde West Jordan, Utah. Muchas gracias a ti, mi leyenda, por verme en tu trabajo, me alegra en el alma. Te deseo lo mejor en tu vida, en tu trabajo y también en tu vida familiar. Te envío un beso y un gran abrazo cósmico hasta Utah. También quiero agradecer a Milu Aqua, que me escribió: muchas gracias por tus videos, mi mamá Cintia es fan tuyo. Le gusta tu estilo y por supuesto tu contenido, te manda saludos y un abrazo. Mil gracias a ti y a tu mami Cintia, aprecio mucho que estén unidas. Es algo gratificante de saber, te deseo lo mejor del mundo, espero que la vida las ilumine un montón. Les envío un fuerte abrazo cósmico a las dos. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez has tenido una pareja tóxica? Déjame tu anécdota o cualquier recuerdo en la caja de comentarios. Aunque no se conoce mucha información sobre la infancia, la adolescencia o la vida del señor Mark Van Dogen antes de su viaje a Inglaterra para completar sus estudios, sí se sabe que el hombre llegó a cumplir la edad de 29 años y al terminar sus estudios de posgrado, antes de su tragedia, destacó sus habilidades sociales y profesionales. Mark era un sujeto amable, simpático y servicial, con una personalidad noble y una actitud empática con los demás. Cuando se comprometía con algo, el señor Mark Van Dogen siempre gestionaba e insistía hasta que sus proyectos llegaban hasta el final. No declinaba hasta hacerlos realidad, hasta cumplirlos. Así también era comprometido con las personas con quien se relacionaba, aunque a veces las demás se aprovechaban de su forma de ser y abusaban de su confianza y generosidad. Físicamente, Mark era un hombre alto con un perfil atractivo para las chicas. Le era fácil conocer personas o relacionarse con los demás gracias a su carisma. Siempre tenía un buen comentario para compartir o una palabra cálida y de confianza. El señor Mark Van Dogen nació en Holanda, pero viajó a Inglaterra para poder estudiar en la Universidad de Bristol, donde con disciplina y trabajo duro finalmente logró graduarse como ingeniero y ejercer su profesión. En el 2010, el señor Mark Van Dogen conocería a través de una página de citas en internet a una diseñadora de modas afroamericana llamada Berlina Wallace. Una mujer atractiva, quien era 20 años mayor que él, que presentaba comportamientos tiernos y agradables en un principio, pero luego se tornó molesta y sospechosa. La señora Berlina Wallace era celosa y manipuladora, mostrándose con el pasar del tiempo como una chica obsesionada, que luego de relacionarse con Mark Van Dogen afectivamente, demostraría su peor faceta, haciendo de la vida de su novio un completo infierno. La relación de pareja entre los dos novios era bastante complicada. Aún así, permanecieron juntos casi 5 años con constantes peleas y discusiones por diferentes asuntos, especialmente por los celos imperantes de la señora Berlina Wallace. Como estrategia de persuasión, Berlina solía hacerse daño a sí misma para chantajear a su novio, para pedirle favores o exigirle cosas, a quien incluso habría amenazado con su propia muerte, pues supuestamente si la relación amorosa entre ellos se llegaba a terminar, ella
se quitaría la vida como represalia. Aparte de estas amenazas, la señorita Berlina Wallace también agredía a su pareja físicamente, descargando golpes contra él cada vez que se enojaba o entraba en cólera. Solía rasguñarle el cuerpo o directamente golpearlo, especialmente cuando sabía que era más vulnerable, es decir, mientras el hombre estaba durmiendo. El señor Mark Van Dongen declaró ante los investigadores cómo en una ocasión, mientras estaba durmiendo tras discutir con su novia acaloradamente, ella durante la noche, mientras él estaba insomne, vertió un poco de agua hirviendo sobre el rostro de Mark, lo que marcaría un límite en la distorsionada relación, pues la violenta maniobra era evidencia de que su propia vida estaba en riesgo. Cansado de los problemas y de los frecuentes maltratos, el señor Mark Van Dongen se hartó por completo y optó por terminar la relación amorosa con su conflictiva novia durante el mes de agosto del año 2015. Como era de esperarse, la señora Berlina Wallace no tomó para nada bien la separación, amenazando y chantajeando a su exnovio con hacerse daño, acosándolo en todas partes a donde iba, llamándolo decenas de veces todos los días a su teléfono celular, incluso provocándolo en la calle para discutir en público. A pesar de que la señorita Berlina Wallace cortaba sus propios brazos y con las uñas de sus manos se laceraba la piel, el señor Mark prefirió ignorarla y seguir con su propia vida. No se dejó atemorizar e incluso la denunció ante la policía por acoso, reportando los chantajes emocionales y las agresiones físicas. El señor Mark no solo habría terminado con Berlina Wallace, sino que había conseguido en el camino a un nuevo amor con el paso de las semanas, alguien con quien se sentía mucho más tranquilo y feliz, Violeta Farquharson, de 46 años, con quien tendría planes para irse a vivir juntos en poco tiempo. El señor Mark se veía contento con su nueva novia. Ella también se veía muy a gusto con él, pero como era de esperarse, su exnovia Berlina Wallace se dio por enterada de la situación, lo que no le causó gracia en lo absoluto, y sedienta de ira decidió buscar venganza, por lo que el acoso y el acecho se volvieron mucho más intensos y constantes. Mark no solo temía por su propia vida, sino también por la de su novia Violeta, por lo que decidió cortar de raíz el asunto y hablar personalmente con su expareja, encontrándose cara a cara para hablar con ella y aclarar las cosas definitivamente. Mark estaba de muy mal humor, pues entre las situaciones de acoso estarían involucrando a su nueva novia. 14 llamadas telefónicas hechas al celular de su novia Violeta eran la evidencia, llamadas que resultaron ser amenazantes, entre ellas advertencias de suicidio. El señor Mark visitó a su exnovia, la señora Berlina Wallace, directamente en su apartamento en la zona de Westbury Park en Bristol, donde ambos discutieron y hablaron prolongadamente, llegando a acuerdos en común, aclarando detalles de su relación antigua, dejando en claro cómo estaban las cosas, comunicando todo lo que sentían, pues luego de 5 años daban por terminada su historia definitivamente. Por alguna razón el señor Mark pasó aquella noche en casa de su exnovia, aunque su relación afectiva con ella habría terminado formal y básicamente ya no eran una pareja. Fue durante la madrugada cuando Mark Van Dongen fue despertado abruptamente por su exnovia Berlina. Aún somnoliento le preguntó a Berlina qué sucedía, a lo que la mujer le respondió que si él no era para ella, entonces no sería para nadie más. Luego vertió ácido sulfúrico en su rostro, salpicando también su pierna y parte del pecho, lo que empezó a corroer y destruir su dermis y su carne hasta lacerar el hueso. El día 22 de septiembre del año 2015 se reportaron varios llamados a la línea de emergencia. Vecinos del área de Westbury Park en Bristol narraban cómo un hombre en calzoncillos deambulaba por el barrio sosteniéndose la cara con las 2 manos y gritando con todas sus fuerzas por ayuda. Su rostro se estaba volviendo líquido, se derretía su semblante. Varias personas entre transeúntes y locales notaron cómo el hombre en ropa interior gritaba de dolor porque la piel de su cara se estaba deshaciendo por tiras. Finalmente fue atendido por los vecinos locales, que lo llevaron a un apartamento cercano y trataron de lavar su cara con agua.
Luego fue remitido a urgencias tras llegar los paramédicos. Los médicos en la ambulancia, al ver el estado del hombre, lo primero que hicieron fue darle analgésicos para calmar el dolor. Luego examinaron su rostro con cautela, notando que uno de sus ojos se había disuelto por completo, dejando la cuenca vacía, por lo que el pobre señor Mark había perdido la vista. Asimismo, el hombre había perdido también la nariz y una de sus orejas, ambas partes desintegradas por el ácido. Mark temía por su seguridad y la de su nueva novia, Violeta. Por lo tanto, informó a los paramédicos y a la policía que su pareja podría estar en potencial riesgo, por lo que indicó los datos y las coordenadas para encontrarla. Luego la mujer fue rastreada y encontrada para ser puesta a salvo tras el ataque contra su novio. El señor Mark, mientras viajaba en la ambulancia, acusó a su exnovia Berlina Wallace del ataque en su contra. Indicó que todo su dolor había sido por culpa de ella y la denuncia penalmente. La señora Berlina Wallace fue detenida en pocas horas tras la denuncia, mientras permanecía tranquila en su apartamento, descansando en el sofá de su casa mientras veía la televisión, como si nada grave hubiera sucedido. En el hospital, Mark fue remitido a varias cirugías debido a que el ácido había salpicado también una de sus piernas, la cual fue perforada, destrozando el músculo. La extremidad tuvo que ser amputada. Asimismo, el líquido corrosivo, al haber hecho contacto con el pecho, Mark Van Dungen fue propenso a una infección grave que casi le quita la vida durante su tratamiento, haciéndole sufrir de dolores intensos, infecciones en la caja torácica, sépticas recurrentes, terrores nocturnos y trastornos postraumáticos. La familia de Mark, impactados y deprimidos con la trágica noticia, viajó desde Inglaterra para cuidarlo, gastando una considerable suma de dinero que infirió seriamente en la economía de la familia. Tras 2 meses de cuidados intensivos, Mark fue trasladado a la unidad de quemados del hospital de Southmead debido al terrible estado de sus heridas. Mark había perdido las facultades del habla y parte de los sentidos. Debía señalar con la lengua las diferentes letras y vocales de un alfabeto dibujado en un tablero colgado en su habitación para poder expresarse con sus familiares o con los médicos. Durante las cirugías y las terapias de su tratamiento, gracias a un amigo de la familia, el señor Mark pudo ser trasladado a un hospital de Bélgica, donde era más fácil para su familia visitarlo y cuidar de él, ya que cada fin de semana el señor Keys, padre de Mark, debía viajar 800 millas por carretera desde Bélgica para estar junto a su hijo, durmiendo en su auto y en el estacionamiento de los hospitales para ahorrar dinero, aguantando las fuertes temperaturas bajo cero. Fue un amigo de la familia quien finalmente ayudó a pagar el traslado de Mark Van Dungen al hospital de Overpelt, Bélgica, para que su padre pudiera estar con él todos los días. Debido al compromiso con su hijo, el señor Kees Van Dungen vio cómo su relación de pareja llegaba a su final, pues había mucha tensión en el ambiente tras la tragedia de su hijo, por lo que fue difícil para el hombre reconstruir su vida, acusando a la señora Berlina Wallace de destruir varias vidas, no solo la de su hijo. Sin embargo, en un edificio médico, Mark Van Dungen desarrolló una infección grave tras una de las cirugías, lo que resultó en su pérdida total del habla. Al considerar su contexto con cabeza fría y bastante sensatez, al reflexionar sobre su situación de salud, cansado de aguantar los tormentos físicos y psicológicos de su existencia, por voluntad propia, el señor Mark solicitó la solución final como alivio a su agonía, pidiendo formalmente la eutanasia como forma definitiva de terminar con su vida, con su martirio y con su dolor, confiando en que de esa manera tal vez encontraría final a su padecimiento y a sus angustias, descansando en paz para siempre de sus heridas y deformaciones, aprovechando que en aquel país extranjero la muerte asistida era vista como algo legal y digno. El día 2 de enero de 2017, el señor Mark compartió las últimas horas de su vida en compañía de su padre, el señor Kees, en el hospital de Bélgica. Esa misma noche dejó de respirar tras la inserción de un catéter en el corazón, por donde se implantaron los químicos que terminaron con su vida a los 29 años.
En el mes de mayo del año 2018, luego de varios meses de deliberaciones y declaraciones, fue declarada culpable de varios crímenes contra el señor Mark Van Duggen, la señora Berlina Wallace, acusada por ataque con ácido, por utilizar un químico peligroso contra otra persona, el cual habría comprado por internet a través de la plataforma de compras Amazon, elemento que utilizó para vengarse de su exnovio. Berlina no fue acusada por asesinato ni por intento de asesinato. Aún así, le fueron asignados cargos por agresiones graves y 12 años de prisión a manera de cadena perpetua, pues solo podría solicitar su libertad condicional tras la docena de años cumplidos. Los jueces la describieron como una persona manipuladora y sumamente peligrosa, que finalmente fue condenada por sus delitos de violencia. La prensa y los familiares de la víctima consideran que la señora Berlina Wallace debería permanecer muchos años tras las rejas, y que la condena, aunque justa, pudo haber sido más implacable. Antes de irme quisiera extender unos comentarios que me parecen puntuales para el caso de hoy. Lo primero, resulta obvio que los celos no pueden seguir siendo considerados como una muestra de afecto, porque hay personas que piensan así: no, es que mi novio me cela porque me quieren, o peor aún, que me parece una frase también manipuladora, decir: preocúpate cuando ya no te cele, ¿no? Como diciendo, cuando ya no te cele, ya no te quiero. Desde luego, para mí hay una confusión de términos brutal, y esta confusión de términos no solamente es un asunto conceptual, sino termina siendo un asunto realmente peligroso, porque nuevamente insisto, los celos no han demostrado nunca ser un verdadero gesto de amor. El gesto de amor real es el acompañar a la persona en los momentos más difíciles, escucharla, plantear un vínculo comunicativo con esa persona para que pueda de alguna manera desahogar sus malas emociones. Para mí esos sí son gestos reales de amor, pero decir: no, ¿sabes qué? Yo compruebo que te amo porque te celo. No, me parece a mí que de entrada se cae de peso, ¿no? Es algo que no tiene mucho sentido y que mucha gente lo ve, digamos, necesario decir, ¿no? Entonces, lo primero, identificar cómo a través de los celos ya hay una plataforma de manipulación. Y cuando tú identificas esa plataforma de manipulación, desde luego tienes que saber que la persona con la que estás probablemente sea manipuladora en otro tipo de circunstancias. Por tanto, me parece que en el amor tiene que reinar una palabra que es clave, que es justicia, ¿no? Entonces, en la justicia es donde tú te das cuenta si efectivamente se ejerce manipulación o no. Y si se ejerce manipulación, por favor, aunque suene difícil, aunque tú creas: no, estoy enamorado o enamorada, por favor, toma cartas en el asunto, que no sea demasiado tarde. A esas personas que desde luego no quieren vernos bien, sino que por el contrario, a través de técnicas de manipulación nos quieren torturar psicológicamente y hacer una vida imposible, son las personas que tenemos que sacar de nuestra vida, y tenemos que sacarlas de taquito, es decir, de inmediato, porque son personas muy letales, pueden ser personas mortales para nuestra vida en general, y por tanto hay que saberlas reconocer, y asimismo hay que saber actuar frente a estas situaciones. Eso es lo primero. Lo segundo es que noto en muchas partes del mundo, por no decir que en todo el planeta, hay una falencia institucional con respecto a la policía. ¿Por qué? Porque en este caso fue un hombre, pero también en Latinoamérica brotan casos por doquier de mujeres que denuncian a sus parejas por acoso, a sus exparejas, discúlpenme, por acoso o por maltrato. Y cuando eso es como una gran sentencia, ¿no? Es cuando la persona deja saber su situación, pues muchas veces se responde a ello con bastante negligencia, como si realmente no importara, como si la vida humana fuera un número, ¿no? Porque no es lo mismo decir: en tal región eliminaron a Dayana Acosta, un ejemplo, madre, cabeza de hogar, docente. Es decir, cuando tú le entregas cualidades a la víctima, no la estás reduciendo a un número, porque es que me parece demasiado triste que las autoridades hablen como de eliminaron a 3 mujeres en el último mes. Y como si realmente no. Eso me parece que es quitarle dignidad a la vida humana, es quitarle valor, hablar de números. Es que no son números, no es la vida de una persona, es la vida de una familia, como fue en este caso. El papá de este muchacho pues quedó destrozado y también quedó marcado para siempre. Y si no es este muchacho, será otra persona en cualquier otra parte del mundo.
Entonces, este tipo de situaciones, cuando se tratan con negligencia, pues no están acabando a una sola persona, están acabando a una familia, y por tanto eso debería ser mucho más importante. Y me parece y me da un poquito de coraje saber que las instituciones policiales, que están incluso pagadas por los impuestos que uno tiene, ¿no? Que uno año a año tiene que ir entregando al Estado, y que dentro de esos impuestos se plantea que la institución policial no solamente tiene que velar por la seguridad de uno, sino que también tiene que velar por las investigaciones por situaciones criminales, o incluso entrar a operar de manera inmediata cuando existe una denuncia sobre acoso, en este caso de mujeres o de hombres. Las autoridades no están haciendo realmente nada, están tomándose esto como una burla, como si fuera un asunto no importante. Entonces la pregunta sería, ¿y qué pasaría, señor oficial, si la persona que estuviera sufriendo este tipo de violencia fuera su hermana? Porque yo creo que esa es la única manera, en cuando nos tocan las fibras de empatía con nuestros familiares, es la única manera que entendemos lo que pasa al otro. Pero me parece triste. Es decir, a mí me duele lo que le pasó a este muchacho sin siquiera conocerlo, ¿sabes? Y me hace profundamente reflexionar qué clase de sociedad somos y en cuál vamos a convertirnos si no empezamos a discutir estos temas desde un lado mucho más sensato. Y para mí ese es el importante de este canal. O sea, es que más allá de alimentar un morbo como tal, es a través de estas historias aprender a reconocer en qué estamos fallando y cómo podemos mejorar como sociedad, porque esto también resulta siendo un asunto de sociedad, ¿no? Entonces, esos son los comentarios que quisiera como extender. Valoremos también la vida, apreciémonos, por Dios, abracémonos. Tengamos más gestos afectivos con los que están con nosotros, porque literalmente puede ser tarde el día de mañana y ya no tengas un solo minuto para decirle a tu familiar te amo. Y yo creo que esos silencios que tú te guardas terminan siendo el ruido de toda tu vida. Ojo con la frase, los silencios que te guardas son el ruido para toda tu vida. Espero que eso te quede bastante claro el día de hoy, mi leyenda. Ahora sí, si te gustó la investigación de este caso, y aclaro la investigación porque sigo recibiendo comentarios de personas: ay, ¿cómo así que te desmotiva a las personas que si les gustó este tipo de crímenes? No, es que eso no es lo que yo estoy diciendo, no me descontextualicen. Yo estoy diciendo si te gustó la investigación del caso, porque finalmente detrás de estos videos hay trabajo. Que no se piensen que es que todo esto ya está, yo los compro en la tienda y los subo. No, aquí hay un trabajo investigativo serio y hay personas involucradas detrás también de ese trabajo investigativo. Por tanto, yo cuando invito un like es obviamente al esfuerzo que hubo detrás de todo esto, ¿vale? Entonces, si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido, y lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos veremos en un próximo caso.